Bien, vamos a seguir la segunda parte de nuestro libro Habacuc, así que vayan a Habacuc. Y hoy vamos a estar viendo en los versículos que siguen la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. El profeta Habacuc, si recuerdan, comienza con una pregunta que muchas veces todos nos hacemos. Es: Dios, siendo tú justo, ¿por qué no castigas la maldad? Esa es la pregunta que tenía el profeta Habacuc. Es más, quizás creo que es la pregunta que todo ser humano se hace. Si hay un Dios, ¿por qué no castiga la maldad? El tema es, ¿quién eran los malvados que hacían injusticia en este libro de Habacuc? Los injustos no era una nación impía. Peor, la maldad, la injusticia, estaba dentro del mismo pueblo de Dios. El pueblo del pacto. El pueblo que había recibido las leyes, la ley moral, la ley ceremonial, la ley social. Y ellos no la estaban cumpliendo. El profeta sabía que Dios le había dicho que si no cumplen una parte del pacto, Dios, él mismo, iba a traer un castigo sobre ellos. Los iba a sacar de la tierra prometida. Pero parece como que Dios se ha olvidado de lo que ha dicho. Y casi podemos decir nosotros que podemos justificar a Habacuc por la pregunta que le hace a Dios. ¿Por qué Dios no está castigando la maldad de su pueblo? Pero Dios, antes de actuar, es tan compasivo, y en este caso en particular con el pueblo de Judá, que antes de aplicar justicia, envía a sus profetas. Envía a sus profetas para decirles, para alertarles que si no se arrepentían de sus pecados, Él iba a tener que castigarlos. Por ejemplo, tenemos el caso de Jeremías, que es contemporáneo a Habacuc. Entonces Jeremías estaba profetizando y estaba diciéndole al pueblo de Judá lo que iba a pasar si no se arrepentían. Así que Dios compasivamente no actuó rápidamente como muchas veces nosotros queremos que actúe o nosotros hacemos. Actuamos a veces sin pensar. En cambio, Dios en su compasión, en su misericordia, en su gracia, cumpliéndose así la palabra de Dios, que Dios es rico en misericordia, grande en misericordia. Es paciente. Él envía a sus profetas para que este pueblo se arrepienta. Así todo, Dios responde la pregunta de Habacuc y le muestra qué iba a pasar con ese pueblo rebelde. El profeta ve al imperio que iba a venir, un imperio perverso, un imperio injusto, sanguinario. Cuando nosotros veíamos en los primeros capítulos, en el primer capítulo de Habacuc, la descripción que se hace del imperio babilónico, se nos puede parar los pelitos de los brazos al ver semejante pueblo, ¿no? Pero este era el pueblo que Dios iba a utilizar para castigar a su pueblo. Su maldad era tal que sobrepasaba realmente en creces la maldad de Judá. Y por esta razón es que el profeta lanza su segunda pregunta. Pero antes de entrar a la segunda pregunta, que la segunda pregunta sería ¿por qué Dios utiliza a un pueblo tan perverso para castigar a Judá? Antes vamos a centrarnos en lo que dice el versículo 12 del capítulo 1. Cómo Habacuc se ampara en Dios, porque no hay escapatoria de lo que había de venir. Dice el versículo 12 del capítulo 1, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Dios, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión.
El profeta, al ver el instrumento que Dios utilizaría para juzgar al pueblo de Judá, clama a su Dios, reconociendo sus atributos. Si nosotros notamos en estos versículos, en primer lugar, fíjense que él, eso lo pueden ver en la Reina Valera más que todo, lo llama por su nombre sagrado, Jehová. Jehová. Este nombre es el nombre con el que se reveló a su pueblo, con el que ese nombre es con que se relacionaba con ellos. Es el nombre cuando se le apareció a Moisés y le dijo: yo soy el que soy, yo vivo, yo soy desde el principio, el que no cambia. Eso es Jehová. Y porque Él es inmutable, Habacuc sabía que no iba a morir, porque Dios iba a guardar su pacto. Pero en segundo lugar también, él lo reconoce como, dice, Dios mío. Esa palabra ahí, Dios, es Elohim. Elohim es máximo gobernante, juez supremo, el que verdaderamente hace justicia y lo hace muy personal. Habacuc dice: tú eres Dios mío, Elohim mío, mi Salvador, mi juez justo. Lo hace muy personal. En tercer lugar, declara que Él es santo. No hay otro como Dios, apartado de todo mal. Santo mío, dice. Isaías lo reconoce de esta manera en Isaías 57:15. Dicen: porque así dijo el alto y sublime, el que habita, la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Fíjense cómo lo describe Isaías. Él es el santo, el apartado. Así es Dios. Es sublime. Pero nuevamente Habacuc lo hace personal. Santo mío, le dice. Todo personal. En cuarto lugar, lo llama roca mía. El inconmovible. Aquel que está sentado en su trono. Y nadie va a poder usurpar su lugar. Cuando veía cómo Habacuc hablaba y decía, roca mía, me acordaba del Salmo 18:1, como el salmista levanta ese cántico a Dios, diciendo que no hay otro lugar donde alguien se puede amparar. Él dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Qué conceptos claros tenía Habacuc de Dios? ¿Cuánto podemos aprender de este amparo que iba Habacuc a ese lugar donde solamente podía ser cuidado en Dios? ¿Cuánto podemos aprender de acá? Cuando nosotros nos encontramos en medio de la prueba, Dios sigue siendo eterno. Dios sigue siendo inmutable. Dios sigue siendo santo. Dios hace justicia y es firme como una roca. Por eso debemos ampararnos en Él. Por eso debemos ampararnos a Él. No importa la adversidad que uno pueda estar pasando, como en el caso del profeta Habacuc, él recurre y lo hace personal. Jehová, Dios mío, Elohim mío, santo mío, roca mía. Habacuc se da cuenta que este pueblo malvado está puesto para corrección. Pero hay algo que no encaja en su mente. Y ahí surgen las dudas, porque el versículo 13 dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué Habacuc piensa de esa manera? ¿Acaso Dios no ha actuado otras veces de esa manera? Sí, porque tenía el ejemplo más cercano, que era el pueblo de Israel, el reino del norte, que ya habían venido los asirios, pueblo también terriblemente sanguinarios, y los habían destruidos y los habían desterrados del reino del norte. Tenía
tenía ejemplos claros de cómo Dios podía actuar por medio de estos pueblos. También tenía el caso de Job, cómo Dios permite muchas veces que Satanás, como en el caso de Job, Dios permite que Satanás pruebe a Job. Y el mismo Dios lo llama a Job, lo llama justo. Aunque sabemos que Dios no es el autor de la maldad, no es el autor del mal. Porque como dice el mismo Habacuc, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Él, en sus propósitos soberanos, permite muchas veces esto. Y tiene un propósito, obviamente. Muchas veces estas cosas suceden para fortalecer a una persona y que crezca en fe. Otras veces, como en este caso, es para llevar al pueblo a que se arrepienta de sus pecados. Pero Habacuc obviamente es un hombre que tiene su confianza en Dios, porque lo vimos, porque cómo se ampara en Dios, porque se ampara en Dios realmente en su oración. Pero ciertas circunstancias, como en este caso, les hace olvidar algunas cosas. Para él, su pueblo, a pesar de su pecado, y como dice en el versículo 4, él mismo los llama impíos al pueblo. A Judá los llama impíos. Pero al colocarlos en la balanza, poner en un lado quién era el pueblo babilónico y poner por otro lado quién era el pueblo de Judá, a pesar de la maldad de Judá, comparado con la maldad de los babilonios, el profeta hace la pregunta que es, los llama justos a los judíos. Los llama justos. Por eso él formula la segunda pregunta. Y el versículo 13 dice, ¿por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? La NBI lo traduce, ¿por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Es como decir, Dios, no entiendo por qué estás utilizando a este pueblo perverso y no haces nada. Estás callado. No entiendo, es más, haces que los hombres sean como esos cardúmenes de peces que cuando ven a sus depredadores salen, como dice acá, como que no tienen jefe, salen disparados por todos lados, corren por sus vidas. El profeta no entiende. Y es razonable, obviamente, no entiende. Es más, le explica a Dios en el versículo 16 y 17 cómo son estos babilónicos que se aprovechan de las personas y los describe de tal manera que son como pescadores despiadados que tiran sus redes, sus grandes redes, y las víctimas no pueden hacer absolutamente nada. Y después de esa gran pesca tan despiadada, ellos mismos adoran sus propias fuerzas y se idolatran a unos mismos. Ahí dice que idolatran sus redes, sus fuerzas, cómo ellos conquistaban cada lugar. A donde ellos iban y pisaban, era conquistado. Entonces el profeta no entiende. ¿Acaso Dios hace silencio en medio de tal circunstancia? Recordemos que primero la pregunta del profeta era, Dios, no haces nada, mira tu pueblo, ¿no los castigan? Y Dios le responde la pregunta y le dice, sí, voy a hacer esto. Ahora el profeta dice, Dios, ¿te vas a callar? Estos son peores y nos van a tragar. ¿Acaso Dios permitirá que el malo haga todo lo que quiera sin recibir castigo? El profeta queda atónito, queda perplejo ante tal circunstancia.
Y es casi para reír un poco el capítulo 2 y versículo 1. Porque la reacción del profeta Habacuc lo llama a decir, dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Dice, velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Habacuc se va a ese lugar, el lugar de los atalayas. Aquellos hombres que subían a lo más alto de la torre para poder ver bien lo que podía llegar a ocurrir, si venía el enemigo, si venía alguien con algún mensaje. Ahí estaba el profeta, esperando escuchar la respuesta de Dios. Y la respuesta no se hace esperar. Y Dios le dice, versículo 2, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe esta visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Él debía estar seguro de una cosa. Aunque la respuesta se tarden, Dios iba a cumplir lo que le prometió. Él tenía que esperar esa respuesta. Él tenía que esperar. Su justicia tarde o temprano iba a llegar. Y en el verso 4 se comparan dos tipos de personas, el malvado y el justo. Dice el versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En medio de este versículo hay una frase muy conocida para nosotros. Esa frase es la que fue tomada por el apóstol Pablo para argumentar que la salvación del hombre es solamente por fe. Es solamente por fe, lo dicen en Romanos 1:17, Gálatas 3:11. Esa misma frase es la que golpeó a Lutero cuando estaba estudiando Romanos y le abrió los ojos para que pueda entender el Evangelio. Esa misma frase es la que los reformadores vehementemente proclamaron y dijeron, sola fide. Esta frase hace que una iglesia sea iglesia, que sea edificada o se derrumbe, y que una persona pase de muerte a vida. El justo por la fe vivirá. Pero hay una implicación más en el libro de Habacuc. Habacuc no estaba hablando de una salvación eterna. Es que en medio de tanta maldad, injusticia, barbarie, desconsuelo, desesperanza, aunque el enemigo más feroz se levante contra el pueblo de Dios y los despoje totalmente, Dios le dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No importa las circunstancias que estés pasando, Habacuc, el justo por la fe vivirá. Solo la fe podía mantener a Habacuc y a cualquier hombre y mujer, aunque sean sorprendidos por el fuego abrasador que se aproximaba. Los de Babilonia se aproximaban a tomar Judá. Solo la fe en aquel que dijo, espérala, no se tardará, se mantendría firme contra tal tempestad. Esa es la diferencia de aquel que no es recto con aquel que sí lo es, que lo llama acá justo. La persona recta, la persona justa, la persona que fue salvada por gracia, tiene una dirección marcada por Dios. Y esa línea trazada por Dios son sus promesas. Son sus promesas. Habacuc y todos los que eran como él debían caminar con esa brújula. Espera la promesa. Espera la promesa. Aunque se tarde, aunque no la vean,
Un día va a llegar, esperen la promesa. Así debía caminar Habacuc y todos como los de Habacuc. En cambio, las personas malvadas, las personas que dicen que no son rectas, en este caso los de Babilonia, además de ser orgullosos, el versículo 5 los compara con un alcohólico y los compara con la muerte. Dice el versículo 5, además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en su casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia, reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Tal es el orgullo del malvado, que su arrogancia lo enceguece. Su arrogancia lo enceguece, así como el alcohol al borracho. El grado de ambición que tenían este pueblo malvado, nunca los iba a satisfacer. Así es cualquier tipo de persona cuando es tan ambiciosa y orgullosa. Nunca quedan satisfechos. Y como el profeta decía, como Dios le decía al profeta, es así, son como la muerte, que no paran de tragar personas. No importa la edad que tengan, la muerte se los lleva igual. Siglos tras siglos tras siglos. La muerte sigue tragando gente. Así son aquellos malvados. Así es este pueblo malvado. Así es toda persona que no está amparada en el Señor. Su corazón está atado a merced de su pecado, pero no porque sea una víctima del pecado. Más bien, él ama su pecado. Su pecado lo lleva a hacer cosas que él mismo quiere y busca y anhela y no queda satisfecho y aún quiere más y más y más y pide más. Y su pecado lo satisface. Pero a partir del verso 6 comienza a describirse el juicio de Dios contra los malvados. Hay unas sucesivas palabras ahí que hablan de los ay de Dios. Un ay, como por ejemplo, no lo vamos a leer en Primero de Reyes 13:30, los ayes a menudo se caracterizaban por las endechas fúnebres, por los lamentos fúnebres, el ay del lamento. Pero en este caso en particular, Dios lo usa como ironía. Dios lo usa como ironía, porque dice el versículo 6, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él, y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prendas? Y es interesante porque cada ay que se levanta tiene sus respuestas. El versículo 7 al 8 es la respuesta del versículo 6. Ahí nos muestra cómo todos los hombres que habían sido apresados por los de Babilonia, un día eso se iba a revertir y los babilónicos iban a pasar a ser presas de todos ellos. En el versículo 9 dice, ¡ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad! El versículo 10 al 11 nos muestra cómo todas sus ganancias, absolutamente todas sus ganancias que adquirieron a través del robo, a través de la injusticia, serán su propia maldición. Es más, de una forma metafórica, dice que los dinteles y las casas mismas, sus piedras, iban a ser sus propios testigos contra suya. Aún todos sus bienes iban a ser testigos en contra suya. El versículo 12 nos encontramos y dice, ¡ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia!
Esta era una característica típica de los babilónicos, así como fueron los asirios. Todo esfuerzo humano, todo imperio levantado, todo país o persona que dice que gracias a sus fuerzas consiguieron algo a costa de la dignidad humana, a costa del ser humano, no importa la cabeza que pisa, total de poder progresar o subir, todo será como humo entre sus manos, porque así lo determinó Dios. Porque eso es lo que dice. Dios ha determinado eso. Todos aquellos que se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan, nada les va a servir. Porque Dios lo ha dicho. Pero es hermoso que en medio de todo eso hay una nota de esperanza para el justo que vive por fe. Un día dice que el conocimiento de Dios llenará toda la tierra. Toda la tierra. La intimidad con Él durará por la eternidad. Y el mundo conocerá completamente quién es Dios. En medio de todas esas circunstancias, en medio de lo que va a recibir ese pueblo, en medio de lo que va a recibir el malvado, el injusto, el que vive por fe, va a contemplar un día quién es Dios. ¡Qué esperanza para el justo! Sí, hermanos, vamos a derramar lágrimas en nuestro andar. Vamos a padecer persecuciones. Vamos a padecer injusticias. Pero un día todos sabrán quién es Dios. Nuestro Dios eterno. Y esto es una llama para el corazón del profeta. Es una llama para el corazón del profeta. Es como decir que es el amanecer que nos está indicando que ya la noche ya está terminando. Por esa razón el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esperando esa promesa. Que un día Dios traerá justicia. No tarda, le dijo Dios. Espera. Un día la gloria de Dios llenará toda la tierra. Qué difícil es esperar esa promesa cuando todo es oscuro. Pero sigue diciendo el versículo 15, ¡ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez! La humillación que hicieron los babilonios a las personas que conquistaron de una manera despiadada, injusta, es comparada con la vergüenza de la desnudez. Ellos humillaron a esos pueblos. Es lo más humillante que puede haber. Así es descrito cuando a Señor Jesús lo desnudan en la cruz del Calvario. Así aún muchos hermanos han desfilado. Si ustedes han leído el libro de Fox, el libro de los mártires, los han hecho caminar desnudos frente a toda la gente. Así es descrito este pueblo. Y eso a los ojos de Dios es asqueroso. A tal punto que solo puede describirse de una forma atroz. Como la ira de Dios los consumirá. Dice el versículo 16, te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti. Y la destrucción de las fieras te quebrantará. A causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. Dios no tendrá por inocente al malvado. Toda injusticia será pagada por Dios. Y todos conocerán el terror de Dios. Todos conocerán el terror de Dios. ¡Ay
del que dice al madero, dice el versículo 19. Despierta. O a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí, está cubierto de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior. Los ídolos que se levantaron y que toda persona levanta en toda su vida no podrán salvarlos. No podrán salvarlos en ese momento, porque son simplemente objetos inanimados. No tienen vida. Su idolatría a simple estatura, a simples estatuas hechas por hombres, son abominación a los ojos de Dios. Todo tipo de idolatría. Aún la idolatría que aún nosotros nos hacemos en nuestra propia imaginación. Pero nuevamente, el glorioso Rey aparece en escena. Y dice el versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, callad delante de él toda la tierra. Ante él toda la tierra debe postrarse y guardar silencio. Porque solo Él es el único Dios verdadero que hace justicia, equidad y cumple sus promesas. Con estas palabras es el punto final que Dios hace a las respuestas de Habacuc. Basta, Habacuc. Basta. Guarda silencio y espera en Jehová. Esa es la respuesta final que Dios le hace a Habacuc. El profeta, en medio de la injusticia, la maldad de su propio pueblo por un lado, sumado a la atrocidad de un pueblo que está aproximándose a destruir todo porque es el instrumento de Dios que iba a usar para castigarlos, puede ver realmente un rayo de luz que viene de los cielos, de la misma presencia del Señor, que respondió absolutamente todas sus preguntas, todas. Estas respuestas, más que manifestar la ferocidad del enemigo, el cual iba a traer castigos, porque si nosotros vemos nos podemos envolver en lo horrible que iba a ser ese castigo. Esas respuestas, lo que estaba enseñándole Habacuc, era una muestra de la grandeza de Dios. Es la respuesta de Dios, que decir, esta es mi grandeza, este soy yo. Con sus respuestas hace encender el fuego del profeta. La fe del profeta hace que ésta pueda seguir caminando, que éste pueda seguir caminando con firmeza creyendo en Dios. Un día traerá justicia verdadera. Simplemente él debe guardar silencio ante la presencia de Dios y esperar. Calla, le dice, y espera. ¿Qué aplicaciones sacamos en todo esto? En primer lugar, debemos ampararnos en Dios, a pesar de las dificultades de la vida. Él es eterno e inmutable. Él es nuestra roca inconmovible, nuestro fundamento firme que nos mantiene en pie cuando la tormenta azota. Debemos ampararnos en Él. En segundo lugar, debemos leer su palabra, aferrarnos a su promesa. Aunque éstas tarden, Israel tuvo que esperar 70 años para ser liberados. 70 años tuvieron que esperar la respuesta de Dios. Su palabra es nuestra brújula, es nuestra lámpara, como dice el salmista. Ella y solo ella alumbra nuestro andar. A pesar de la densa oscuridad en la cual estamos pasando o vamos a pasar, a pesar de eso, confía que un día el Señor Jesucristo volverá y traerá justicia. Justicia verdadera. Él pagará a cada uno. Él pagará a cada uno. Al malvado, el malvado no escapará. El malvado no escapará, pero nosotros los que caminamos por fe, mirando la obra completa de nuestro Señor Jesús, viviremos con Él por la eternidad. En ese momento,
toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Así como dice el Habacuc, así como las aguas cubren el mar, el mundo entero estará lleno de la gloria de Dios. Y vamos a disfrutarlo a Él eternamente, para siempre. Por eso no pierdas la brújula. No pierdas la brújula. Sigue caminando por fe, aferrándote en las promesas de Dios. Sigue caminando por fe. Él está sentado en su trono. Calla delante de Él. Confía en lo que Él ha dicho. Nadie lo podrá desterrar. Solamente al Señor Jesús se le dio el nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se va a doblar ante su presencia. A Jesucristo se le dio la autoridad en el cielo, en la tierra. Por eso debemos poner nuestros ojos en Él, donde está arriba Cristo sentado a la diestra del Padre. Aunque parezca que nunca llegue ese momento, el apóstol Pedro dice en su segunda carta, 3:9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. No quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él no tardará sus promesas, no se van a tardar. Confía en el Señor en medio de la tormenta y guarda silencio. En tercer y último lugar, aquellos que no están amparados bajo la sombra del Omnipotente, el único Dios verdadero. Todo esto fue escrito para que corras al único que te puede salvar. Corre a la cruz donde murió nuestro bendito Salvador. Él decidió beber del cáliz de la ira de Dios. Él decidió beber del cáliz de la ira de Dios por el pecador. Él recibió los castigos escritos por la maldad del pecador. Hasta el punto que Él pudo pronunciar y decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero con su muerte Él logró, con su muerte y su resurrección Él logró vencer el pecado, al diablo y a la muerte, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Corre a los pies del Salvador. Apresúrate. No dejes que el furor de la ira de Dios te alcance. Corre a la cruz y pídele perdón. Confiesa tu pecado y pídele que tenga misericordia de ti. Él no despreciará el corazón contrito y humillado. Por esa razón hay esperanza para el pecador. Corre a los pies de la cruz. Corre. Que el Señor nos fortalezca y nos ayude realmente a caminar por fe. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú eres grande. Solamente tú es el que estás sentado en el trono. Todo cambia, pero tú no cambias. Tu palabra no cambia. Tus promesas no cambian. Gracias, Señor, porque tu palabra alienta nuestro corazón para caminar creyendo que vas a cumplir tus promesas. A pesar de las circunstancias, tú estás sentado en tu trono. Señor, queremos ser como Job. Poner nuestra mano en la boca y callar delante de tu presencia. Solo queremos conocerte, Señor. Abre nuestro entendimiento para poder conocerte cada día más. Señor, enciende el fuego de nuestra fe a través de tu palabra. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesús, que recibió ese castigo que nosotros merecíamos. Gracias porque nos das esperanza. Gracias porque un día vas a venir y vas a traer justicia. Y todo será perfecto. Mientras tanto, ayúdanos, Señor, a caminar por fe. A mirarte a ti y solamente a ti
y tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén.